Buenas tardes, qué bueno que está con nosotros, que nos acompañan en estas charlas en línea. Hay información importante. Seguramente le ha pasado alguna vez, lo ha escuchado, le ha sucedido a usted mismo que sufre estrés laboral. El estrés se sufre por muchísimas cosas, ya es una condición ya normal, ¿no? Lo que hace unos años era ocasional, ahora ya todo el mundo lo padece y provoca muchas afecciones, unas físicas, otras no tanto. Pero bueno, vamos a hablar sobre el estrés, la ansiedad laboral y cómo se provoca el hambre emocional. A ver qué es esto. Me acompaña Adriana Ortiz, ya la conoce, ella es psicoanalista de la Fundación APTA. Tiene información importante. Ya no habías venido, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí Muchas contigo gracias. nuevamente. Oye, el estrés ya nos acompaña pues, desde que nos despertamos, en los sueños, mientras dormimos, mientras comemos y evidentemente cuando trabajamos. Pues el estrés es parte de la vida diaria. Sí. Y fíjate que tendemos a asociar al estrés siempre con cuestiones negativas. Sí. No necesariamente es así, porque finalmente el estrés es un estado de alerta hacia nuestro organismo para prepararnos para la acción. Incluso el estrés nos puede salvar de situaciones riesgosas, Sí. porque secretamos las famosas hormonas del estrés, la adrenalina y el cortisol, que son los que te alertan cuando estás ante algún peligro. Oye, el estrés entonces, por ejemplo, en una actividad completamente positiva, digamos un deportista que está a punto de arrancar su competencia, el evento que sea, tiene cierto nivel de estrés y entonces estas hormonas, adrenalina, le hacen que dé este empuje. Exactamente. Entonces, es una cosa buena también. Ahí es una cuestión natural, digamos, del organismo. Y nosotros lo que tendemos cuando hay situaciones de estrés, o más bien es estar en equilibrio, ¿no? El cuerpo para estar saludable necesita estar en equilibrio. Sí. Entonces, cuando hay un factor tanto interno, por ejemplo, que estás preocupado o que estás enojado, puede producir ese desequilibrio. O cuando hay un factor externo, por ejemplo, hablando particularmente del aspecto laboral, que vas a tener un ascenso y necesitas un muy buen proyecto, o en competencia con algún otro de tus compañeros, o que tienes un jefe demasiado autoritario, entonces esos son agentes externos que producen estrés y hay desequilibrio. Ahora, Juan Carlos, ante el estrés hay dos maneras de reaccionar del ser humano. Una es atacar y otra es huir. Atacar y lo podemos, como defensa las dos. Bueno, las dos, ¿no? Exactamente. Lo podemos ver mucho con los animales, por ejemplo, que instintivamente cuando se sienten en peligro te atacan o huyen. ¿Qué tal si vieron a un animal más grande o más fuerte y huyen? Ambos son mecanismos de defensa. Ambos son reacciones, digamos, naturales ante el estrés. ¿Qué pasa a lo que vamos ahora con lo de el hambre emocional? Sí. ¿Qué pasa cuando una persona que tiene estrés laboral se enfrenta ¿cómo las podemos asociar? El ataque en relación a la comida sería justamente empezar a devorar, ¿no?, la comida para calmar este estado de desequilibrio. Y la huida es, no tengo apetito, rechazo el alimento, me olvidé de comer. Entonces, ante el estrés laboral, hay tres maneras que nos relacionamos con la comida y con el hambre emocional. A ver. Y es, una, como en exceso. Dos, no como. Y tres, es como un pequeño engaño entre estas dos de sí como, pero únicamente comida chatarra que no me nutre y que solo me calma esta ansiedad o este mal manejo emocional por un momento. Ok, entonces, o comemos mucho, o se nos va el hambre, o comemos, pero no comemos no de alimento, calidad. No de calidad. Exactamente. ¿Qué tan común es? Te preguntaré en general, luego vemos cuál de los tres es peor, si es que alguno de los tres estados es peor, pero ¿qué tan común es que estas situaciones de estrés, de ansiedad, se enfrenten con la alimentación? Es muy común. En nuestros días es algo que pasa a diario. O sea, tú le puedes preguntar a las personas que colaboran contigo, ¿ya comiste a tus horas? Muchas veces se les olvida y esto se debe a que tendemos por esta parte del estrés a olvidarnos de nosotros mismos, a olvidarnos de las reacciones que tiene nuestro cuerpo y de las necesidades que tenemos. Oye, te olvidas de las reacciones. A ver, es diferente que, por ejemplo, un día tengas mucho trabajo y no digo que esté bien, pero bueno, a lo mejor estás tan atareado que no desayunaste. Que lo pospones. Pero no es que no te dé hambre. O sea, si sí te da hambre, es una circunstancia de que tienes mucha ocupación. Pero si además no te da hambre. Bueno,
Eso es debido, lo que dices ahí estaríamos hablando de la huida, que ante un evento muy estresante lo que haces es juntar toda esa energía para poder trabajar. Pero no es adecuado, Juan Carlos, porque finalmente no estás en armonía con tu cuerpo, no estás obedeciendo, y lo digo tal como obedeciendo a estas señales de tienes que comer. Y entonces por estar en otras cosas o ocupar esta energía, lo que hablábamos de las hormonas del estrés, entonces hace que no lo hagas. Y por ejemplo, la adrenalina y el cortisol, sin meterme en demasiados términos médicos, pero es muy importante, lo que hacen es inhibir el apetito, fíjate, casualmente. Mira. Porque cuando estás a punto de reaccionar a algo, lo que menos piensas es en el hambre. En otra cosa. Exactamente. ¿Qué pasa cuando esto es una constante? Pues que finalmente el organismo ya no reacciona a eso, sino que se vuelve, se confunde. Y entonces es lo que ocasiona que lo que me estás mencionando ahorita, que no te dé hambre. Oye, ¿esto puede ser precursor de algún trastorno de la alimentación o ya es en sí un trastorno de la alimentación? No es en sí un trastorno de la alimentación, porque un trastorno de la conducta alimentaria ya está, digamos, diagnosticado como tal en un área totalmente aparte. Y tiene sus características bien definidas. Características particulares. Pero sí es parte de uno, como de las causas o que contribuyen a la adquisición de un trastorno de la conducta alimentaria, sobre todo en el trastorno por atracón. Porque cuando dejamos de comer, retomando tu ejemplo, lo que pasa es que después sí te da mucha hambre y entonces ya comes por el desayuno y la comida que no lo hiciste en tus horas. Come cuando haya, porque si no, quién sabe cuándo vaya a haber. Y entonces, como ya tu hambre es demasiada, ya no te das el tiempo de poder disfrutar tus alimentos, sino buscas saciarlo, y eso se asocia mucho a trastornos por atracón. Oye, también te pregunto, ¿en esto sucede que cumples con el ritual, con la necesidad de alimentarte, pero pues como si, vamos, no lo disfrutas? ¿Pasa también? Pasa también. No, te puedes alimentar bien, puedes comer bien, pero pues no sé si Pero que no te gusta comer el brócoli porque no es tan agradable. O que a lo mejor como es una cosa práctica, pues te desayunas un par de huevos revueltos, nomás que lo haces 6 meses seguidos, entonces estás bien alimentado, pero así que lo disfrutes mucho, pues quién sabe. Claro, porque finalmente acabas de tocar un punto muy importante que tiene que ver con el hambre emocional, y es a qué estamos asociando los alimentos. Quizá alguien sí disfrute mucho unos huevos en la mañana, ¿no? O un omelette o cualquier cosa así, pero depende ahí que cómo te enseñaron a ti a relacionarte emocionalmente con los alimentos, que es ahí donde también tenemos un conflicto. Es decir, si a mí me enseñaron que cada que yo tengo un problema debo de recurrir a cosas dulces, debo de recurrir a la nevera y comerme este tremendo helado, y que eso yo lo asocie con ser feliz, es algo que voy a estar repitiendo en mi vida adulta. La búsqueda de la felicidad te va a llevar al helado. Exacto. Inconscientemente. O los mismos medios de comunicación que nos enseñan, ese es justo lo que hablamos del hambre emocional. Estoy muy estresado o estoy muy ansioso o tengo un mal carácter, entonces cómete tal chocolate y eso te lo va a quitar así. Entonces es la relación que vamos teniendo y cómo de alguna manera nos vamos programando para disfrutar ciertos alimentos que asociamos con la felicidad y otros que asociamos con algo que no nos gusta, ¿no? O que es displacentero. ¿Qué tan común es tener esta mala relación con la alimentación? Pues, muy común. Yo creo que está siendo muy común y no en vano tenemos pues un alto índice de obesidad en nuestro país, tanto en adultos como en niños. Entonces sí nos habla que en nuestra cultura estamos teniendo una relación poco saludable con los alimentos, lo cual viene, como decía, en parte desde la infancia, porque no nos están enseñando a expresar aquello que estamos sintiendo. O quizá nuestros padres, y para los papás que nos están escuchando, en vez de poder acercarse a un niño que tiene un problema, lo que se te hace más fácil es premiarlo. Ay, ten la paleta, y se te olvida que tienes bullying en el colegio.
Y entonces sí. eso genera una confusión, porque no estamos pudiendo contener a nuestros hijos en el aspecto emocional, quizá también por estas prisas de estar en el Sí, trabajo por supuesto. y por la sobrecarga que tiene el aspecto laboral. Oye, lo mencionabas ahorita y te iba a preguntar, ¿esto contribuye a los problemas tan serios que tenemos de obesidad y de sobrepeso, tanto en niños como en adultos? O sea, ¿afecta parejo? Sí afecta parejo, aunque es distinto quizá en un niño Ujú. que en un adulto, pero desde la niñez se va haciendo esta adquisición de malos hábitos en cuanto a la alimentación. Claro, ahora es una cosa que avanza en el tiempo, porque Así es, nadie adquiere sobrepeso o obesidad de de un un día día para para otro. otro, ¿qué es O lo sea, que pensamos? es una conducta repetida, constante de años. Ujú, y sobre todo que asociamos, o había una asociación, esto ha venido modificándose, pero se relacionaba que un niño, por ejemplo, con sobrepeso era un niño sano, ¿no? Ujú. Al Sí, 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 contrario, claro. el flaquito no está No estaba sano, sano, sí. el que está más llenito, entonces es porque come mejor, y no está así. Por eso en México tenemos problemas serios Sí. en Sí, estas muy áreas. serios, muy serios. Oye, ¿qué tan común es, a ver, en tu consulta, tú le preguntas a tus pacientes sobre su relación con la comida? Es decir, ¿tú ya desayunaste? ¿Qué te gusta comer? ¿Qué tanto disfrutas? ¿Te sientas a comer una cosa que te guste con el tiempo que se requiere? ¿Tienes Mira, ese intercambio? dentro del psicoanálisis, la relación con los pacientes en ese sentido es distinta, pero el paciente te lo va a decir. Mm, No necesariamente vas a llegar y le vas a decir, dime qué desayunaste y qué sí, comiste, porque no eres un nutriólogo. sí, sí, sí. Para eso también hay un especialista, pero sí se nota y los mismos pacientes te van narrando esta ansiedad y esta relación con la comida. Por ejemplo, es muy probable que en consulta, o me ha pasado, que digan, estaba muy triste y fui a medianoche y me fui al refrigerador Mm, y me comí lo que había. O cuando estoy deprimida, lo que me da por comer es chocolates. claro. O estaba tan enojado que llegué a la comida rápida y pedí todo lo que podía, por ejemplo. Eso es algo que en terapia ellos van y te lo cuentan. Ok. Aunque si ya hay un caso de trastorno de la conducta alimentaria específicamente, pues evidentemente sueles preguntar cuáles son sus hábitos en relación a ello. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, Adriana. No te vayas, dame No, 2 aquí minutos estamos. y ahora regresamos. Toda tu vida, ¿cómo? Por eso, pero comes porquerías. No. Pues, Estamos de regreso en esta charla en línea platicando sobre el estrés, la ansiedad y cómo nos relacionamos con la alimentación, el hambre emocional. No que sea hambre de emociones, sino cómo el hambre cómo las emociones afectan nuestro apetito. exactamente. Es la cantidad y el tipo de alimentación a la que le vamos a entrar. Así es. Y mira, hay otro aspecto que, volviendo a retomar la situación del trabajo, Sí. pasa que en en la sociedad actual, por ejemplo, hay como una formulita, Juan Carlos, en donde entre las demandas y los recursos del trabajador pueden generar el estrés. Es decir, Mm. si yo tengo muchas demandas y pocos recursos, eso va a generar estrés y va a generar ansiedad y va a generar lo que estábamos ahorita mencionando, que yo pueda fugarme o refugiarme en la comida porque en ese momento es donde no estoy preocupado por otra cosa. Sí, 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 sí. Estoy satisfaciendo esta angustia que puedo tener. Y si por el contrario hay muchos recursos y demandas son pocas, como en un Ujú. negocio nuevo, Sí, que sí, eso es sí. lo que no solemos pensar, que a lo mejor hay un nuevo empresario que tiene bastantes recursos pero poco trabajo, Sí, sí, también es algo que genera mucho estrés y que entonces también empiece a haber este tipo de situaciones en la relación con la comida. Oye, ¿es complicado darse cuenta de esta mala relación con los alimentos? Yo creo que sí es complicado porque precisamente estás poco al pendiente de tu cuerpo y estás Ujú, poco al pendiente de las necesidades ujú, que ujú. tienes.
Entonces, es muy común, perdón, que las personas no se volteen a ver, no se detengan hasta que ya hay una cuestión quizá o de sobrepeso Claro. o de alguna cuestión gastrointestinal, por ejemplo, Ujú. en donde dicen qué está pasando y no voltean a ver hasta ese momento sus malos hábitos, ¿no? Oye, más allá entonces de la mala relación con los alimentos, sí puede haber consecuencias físicas importantes. O sea, no Por sería supuesto. raro pensar, pues no sé, en una gastritis Ajá. o en un, no Lo sé, más común, la colitis una nerviosa, colitis que ahorita nerviosa, está por ejemplo. Entonces, en ese sentido. no es nada más que tenga una mala relación con la alimentación. Puede haber efectos, consecuencias físicas ya de mucho más importancia. Claro, porque no olvidemos que somos biopsicosociales y entonces en esas tres áreas nos va a afectar, porque también en lo social, de repente, si tenemos un trastorno de la conducta alimentaria Ujú, o ujú. tenemos obesidad, nuestra vida social también empieza a verse afectada, claro. a verse Sí, 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 te mermada. limitas de hacer cosas o Exacto. te cuesta ir a ciertos lugares No o puedes ya no lo jugar con tus haces. hijos fútbol porque Exactamente. ya estás ya Muy, tienes un sí, 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 sobrepeso sí, claro. importante, entre muchos otros factores. Oye, por ejemplo, personas que se la pasan comiendo todo el día. Bueno, habría que ver ahí qué es lo que estás comiendo, Ujú, porque si son cosas saludables y sí. se habla de que puedes hacer 5 comidas al día o Ujú. con las respectivas Sí, colaciones, sí, sí. es algo muy adecuado. El problema es si te la pasas comiendo todo el tiempo y son comida chatarra, pues Claro. evidentemente hay un daño lógico y Bueno, sí obvio, vas a obvio a caer en tu un salud. mal terreno, Por por supuesto. supuesto que sí, así es, y el metabolismo de todos pues es distinto también, ¿no? Ahora viene la pregunta interesante. ¿Y cómo le hacemos para que este estrés laboral o bueno, escolar, en fin, no nos provoque la ansiedad que tengamos que saciar con la Con alimentación comida. y con mala alimentación además? Mira, yo creo que es muy importante que nos detengamos un momento a ver nuestros hábitos, Ujú, que generalmente eso es muy sencillo. Tú puedes decir, desayuno todos los días, estoy haciendo mi comida cada cuánto tiempo claro. y sobre todo, digo, como una recomendación, lo que podrían es, si estoy triste, ¿y qué estoy comiendo en ese momento? Ujú, Si me siento enojado o enojada, estoy comiendo. Si me siento triste, suelo hablar con alguien de mi tristeza o de mi enojo o me voy directo al a la refri. alacena o al refri. Son cuestiones que Mm. podríamos empezarnos a preguntar. Oye, pero a veces lo que uno tiene que hacer para sí mismo, este trabajo de reflexión, no lo hacemos. O sea, es más fácil que a veces un tercero se dé cuenta que nosotros mismos, ¿no? Digo, salvo que Generalmente es la tengamos, sí, familia o los salvo que tengamos amigos. un problema ya físico real, decíamos Exacto. hace rato una colitis, una gastritis, bueno, Ujú. pero si no, como que es más fácil que tus compañeros de trabajo, de escuela, tu familia se dé cuenta que no estás comiendo bien. O tan solo con una llamada, Juan Carlos. Sí, Por ejemplo, que te llame tu pareja, ¿no? Y te diga, ya comiste y son las 6 y dices, no, no he comido. Ya hay un foquito que nos está indicando que no te estás dando, que no estás siendo amable contigo, porque sí, el no. trabajo nunca se va a acabar y el Sí, no, trabajo por nos supuesto. enaltece y es adecuado y es positivo. Sí. Pero también, si tú no estás en las mejores condiciones de salud, eso no lo vas a Claro. poder enfrentar. Ahora, ojalá dejando de comer los problemas laborales terminaran, pero ni se terminan y uno se perjudica. Exactamente. Que justo ese es el conflicto, que a través de un estado donde yo me siento muy ansioso, como, y quizá en ese momento sí me sienta mejor, Sí. porque estoy Está tranquilo, resolviendo, claro. no estoy pensando en ese momento en mi problema, pero el problema va a volver. Y si vuelve el problema, entonces vuelve la comida, y es Mm. donde se hace un círculo vicioso, digo, de diferente manera, ¿no? Oye, siempre, y me ha tocado ver con algunos compañeros de trabajo, cuando hay algunos trastornos, pues alguna afección, en fin, tú le ves ahí con la recomendación del doctor, del médico, ay, bájale al estrés. Dices, como si eso se pudiera. O sea, no siempre es posible, la verdad. Sí se puede. O sea, pues sí, Sí se puede bajarle al estrés, hay que trabajar por eso los aspectos emocionales, con un analista que también te pueda ayudar claro. a ver, porque hay cosas que, como tú bien dices,
a lo mejor ni siquiera sabes por qué estás estresado Sí. y que ya es una cuestión que tendrías que estar revisando para que se llegue a una solución definitiva. Ujú. Y ¿sabes qué también pasa? Que ahora en esta era digital en donde yo estoy todo el tiempo metido en la computadora y que no necesito ni siquiera salir de mi área de trabajo, Sí, sí. ahí mismo estoy comiendo. Ahí mismo, al estar con todas las ventanas abiertas dentro de mi ordenador, Sí, sí. ni siquiera no tengo la menor conciencia de lo que estoy comiendo. Cualquier cosa que esté ahí, estás ingiriendo y eso también es poco saludable. Oye, y además, pues tienes tu máquina, tu computadora, todas tus aplicaciones, puedes trabajar desde ahí, la tecnología es muy buena, tiene muchas ventajas, comes ahí mismo Ujú. y creo, y eso a lo mejor lo platicamos otro día, pero creo que también eso puede tener una afectación en las relaciones interpersonales, ¿no? Por supuesto que sí. O sea, Es todo un tema. Por ya no te supuesto que hablas sí. con el de junto, pues. No, pues le mandas el WhatsApp y Sí. entonces, aunque esté a tu lado, Sí. en vez de decirle lo que quieres o levantarte, entonces le mandas mejor un mensaje, ¿no? Claro, porque también, a ver, ahí hay un tema. eh, a veces la comida te da esta oportunidad de relacionarte, y ni siquiera hablamos de un tema de pareja, es un asunto pues, de compañerismo laboral, en donde incluso podrías estar hablando sobre algún aspecto laboral, pero de una manera Saludable. más saludable, Ujú. o sea, interactuando con una buena comida, y ya tampoco lo estamos haciendo del todo. Exactamente, ¿No? por estas cuestiones de la era digital está pasando esto, por eso mencionábamos bio, psico y social, Ujú. es muy importante también eso, ¿no? Oye, a ver, una pregunta. Cuando tú atacas correctamente tus estados de ansiedad, cuando vas con un especialista que te ayude, ¿se mejoran tus hábitos alimenticios? Por supuesto, porque Se- tu relación con tu cuerpo cambia, porque empiezas a hacer conciencia de aquello que te está afectando. Ujú. Tampoco es de un día para otro, Sí, no, es no, no, muy no. importante, porque muchas personas no van o no acuden a una terapia psicológica porque dicen, yo no voy a invertir tanto tiempo ahí, Ujú. mejor me voy al doctor Google y ahí me dice qué hacer, Sí. y ahí me va a bajar la dieta de la manzana, de la luna, de Sí, un sí, sí. sinfín de cosas. O la dieta del de junto. Que es muy común, ¿no? Que te Exacto, te intercambies la dieta recomienden. con el de junto, que a lo mejor es, no sé, tiene diabetes y tú no la tienes. Es Exacto, una cosa entonces, muy rara. por ejemplo, a través del psicoanálisis podemos descubrir la necesidad de tener siempre algo en la boca, por ejemplo, que Ujú. podría estar relacionado con muchos enojos y entonces tienes que estar masticando para de ahí gastar un poco de esta energía yo he visto y sacar el personas- enojo. Yo he visto personas que sí, todo el tiempo están con algo, que O la las tapa de uñas. la pluma, Sí. o con un popotito, con Exactamente, algo. O sea, siempre están exactamente. así. Ahí habría, dentro del aspecto, de los aspectos dentro del psicoanálisis, nos referiríamos a una cuestión de una necesidad oral. Es decir, necesito todo el tiempo tener algo para calmarme, como cuando era bebé y tenía la mamila, pero ahora ya eres adulto, ya no tienes la mamila, Ya- pero tienes la pluma, Sí, claro, o o sea, ya no tienes la puedes tener comida, chupón, pero tienes eso. o el refresco todo el refresco. tiempo, o el cafecito todo el tiempo. O sea, son cuestiones que sí se tienen que trabajar y por eso sí se modifican Mm. los hábitos en la conducta alimentaria a través de una terapia psicológica. ¿Cuánto tiempo puede tardar una terapia psicológica? Y entiendo que depende de cada persona, depende Depende. de las circunstancias, las razones, en fin. Mira, yo les contesto esto a mis pacientes porque es una pregunta muy común. Claro. ¿Cuándo? ¿Cuánto se acaba ¿Cuándo esto? voy a ver ¿Cuándo resultado? dura? No, deja cuándo se acaba. ¿Cuándo veo un resultado? Mira, yo pienso que depende qué estás buscando. Si lo que tú buscas es solamente una cuestión en particular, Mm, tú puedes ir a terapia y se puede resolver quizá en meses, ¿no? No sé, quizá 6 meses. ujú, ujú. Por decirte Sí, un plazo. un plazo. Y quizá te vas dando cuenta que al entrar en terapia no solo es eso por lo que ibas, sino que hay muchas otras cosas que están de fondo, que ese síntoma que estás manifestando en la realidad Claro, inmediata era una no parte es más que todo un proceso de cosas que ya vienen atrás, ¿no? Lo importante es acudir a un especialista y empezar a resolver esto. Lo importante es tener una cultura de la salud mental y entender Emocional. que tenemos que trabajar este tipo de cuestiones y no hasta llegar a un punto en donde todo se haya salido de control. Sí, sí, sí. Eso es lo importante, que Sí, porque pueda. además debe ser mucho más difícil atacar un problema
cuando ya hizo una crisis y espantosa. Es más tardado Ujú. y entonces Claro. creo que nos merecemos todos un espacio para poder hablar de aquello que nos angustia, que nos estresa, que nos duele, Sí. para no andarlo sacando de otra manera, ¿no? Adriana, gracias por estar con No, nosotros. al contrario, un placer estar aquí. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Pasen una excelente tarde, descanse. Nos vemos mañana con otra charla en línea.